determinantes. A toda matriz cuadrada, no importa su orden, de orden n en general, se asocia un determinante. El determinante de la matriz es un escalar, es un número real que le corresponde según una regla de asignación, podríamos decir, que cumple con 4 axiomas que luego veremos. Para abreviar la notación de determinantes, vamos a escribir en forma más sencilla, indicando cada columna con una letra mayúscula e indicando como subíndice a qué columna corresponde. De manera tal que, de este modo, abreviamos la notación para el determinante de la matriz de n renglones y n columnas. Para comprender un poco más fácilmente cada uno de los axiomas asociados a la definición de determinante, vamos a comenzar viendo cómo se obtiene el determinante de una matriz de orden 2 y de una matriz de orden 3. Dada una matriz cuadrada de 2 filas y 2 columnas, el determinante de dicha matriz, vemos que la notación cambia, usamos barras en lugar de paréntesis, se obtiene realizando el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Recordemos que la diagonal principal es aquella donde los subíndices I y J son iguales, a sub 1, 1, a sub 2, 2. Vemos un ejemplo. Dada esta matriz, el determinante de la matriz A es la diferencia entre el producto menos 3 por 1 y el producto 4 por 5, de modo tal que el determinante de A es menos 23. Esta forma de cálculo está asociada únicamente al determinante de una matriz cuadrada de orden 2. Para calcular el determinante de una matriz de orden 3, que vamos a presentar en términos generales y que vamos a denotar con la notación de determinantes, lo que vamos a utilizar es lo que conocemos como regla de Sarrus. Para ello, podemos o bien volver a escribir después de la última fila las dos primeras, o bien escribir después de la última columna, a la derecha de la última columna, las dos primeras. Y lo que vamos a hacer es, para calcular el determinante, la diferencia entre la suma de los productos de la diagonal principal y sus paralelas menos la suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas, tanto en la primera forma como en la segunda forma de plantear la regla de Sarrus. Existe otra que no requiere de reescribir las filas o columnas, luego la veremos. Entonces, de este modo, resolviendo esa diferencia, hallaremos el valor del determinante de la matriz A. Lo veremos en un ejemplo. Aquí presentamos una matriz cuadrada de 3 renglones y 3 columnas. Vamos a calcular su determinante usando la regla de Sarrus. Voy a tomar el primer camino. Reescribimos las dos primeras filas luego de la última. Y haremos
suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas menos suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Aquí vemos expresado cada uno de esos cálculos. Resolvemos cada corchete, resolvemos la diferencia y de este modo podemos afirmar que el determinante de la matriz A da por resultado este valor, menos 23. Entonces, como dijimos antes, el determinante de una matriz es una función, o el determinante es una función que asigna un escalar a cada matriz cuadrada y cumple cada uno de estos 4 axiomas. El primer axioma, que simbólicamente lo expresamos así utilizando la notación abreviada, afirma que si a una columna o fila de una matriz cuadrada A se descompone en 2 sumandos, entonces el determinante de esa matriz A es igual a la suma de los determinantes de 2 matrices que resultan de sustituir en A aquella columna o fila por uno de los sumandos. La segunda propiedad considerada como axioma, axiomas son propiedades que aceptamos sin demostrar y que nos van a permitir demostrar nuevas propiedades y construir una serie de conceptos a partir de ellas. Si una columna de una matriz cuadrada A se multiplica por un escalar lambda, un escalar es un número real, entonces el determinante de esa matriz A queda multiplicado por el escalar lambda. Este axioma nos va a permitir extraer factor común en el cálculo de determinantes por fila o por columna. El tercer axioma plantea que si en una matriz cuadrada dos columnas o dos filas son iguales, entonces el determinante es nulo. Finalmente, el cuarto axioma establece que el determinante de la matriz identidad, no importa su orden, es siempre 1. Vamos a ver ahora cada uno de los axiomas que hemos enunciado en algunos ejemplos para tratar de facilitar la comprensión de los mismos. El primer axioma habla de una matriz en la cual una línea, sea fila o sea columna, se descompone en 2 sumandos. Allí tenemos la segunda columna que plantea la descomposición en 2 sumandos. Entonces, el determinante de esa matriz se descompone en la suma de 2 determinantes, donde se mantienen la primera y tercera columna iguales y en el primer determinante conservamos el primer sumando, mientras que en el segundo determinante conservamos el segundo sumando. Y resolvemos aplicando regla de Sarrus. Recordemos que para calcular ese determinante hacemos 1 aquí, el primero, menos 1, 2, 5, 0, menos 1, menos 2,
menos 3, 1, 0, son los renglones. Reescribimos las dos primeras filas, menos 1, 2, 5, 0, menos 1, menos 2. Y vamos a hacer suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas. Aquí habíamos perdido el menos 2. Y entonces tenemos 0, 0 más menos 3 por 2 por menos 2 es 12. Menos suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria, menos 3 por menos 1 por 5, eso es 15, más sus paralelas, que nos dan 2 y 0 respectivamente. El mismo procedimiento lo utilizamos para el cálculo del segundo determinante. Al resolver, resulta menos 5 más 38, que nos da el valor 33. Es cierto que nosotros podríamos haber resuelto cada una de las sumas que está en esa segunda columna de A, de modo que el determinante sería uno solo y al resolverlo, usando también regla de Sarrus, llegamos al mismo valor 33. Esta propiedad resultará útil en muchas oportunidades y también nos va a permitir demostrar propiedades que veremos a continuación. Vemos el axioma 2. Consideramos una matriz, esta vez una matriz cuadrada de orden 2 y un escalar lambda, que en este caso es menos 3. Y lo que vamos a hacer es calcular el determinante de esa matriz A. Como es una matriz cuadrada de orden 2, hacemos producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y multiplicamos por el escalar lambda. Lo que vamos a ver es que si a la columna, a cualquiera de las columnas o a cualquiera de las filas, en este caso particular, elegimos la columna 2, la multiplicamos por el escalar lambda y resolvemos, llegamos al mismo valor menos 33. Entonces, estamos de alguna manera viendo que ese axioma que aceptamos como verdadero realmente lo podemos aplicar. Se puede extraer factor común por fila o por columna en el cálculo del determinante de una matriz. El axioma 3 lo vamos a pensar sobre una matriz cuadrada de orden 3 y nos hablaba de que si una matriz tiene dos renglones o bien dos columnas idénticas, su determinante es nulo. Vamos a calcular el determinante de esta matriz que tiene la fila 1 idéntica a la fila 3. Vamos a aplicar regla de Sarrus, de modo que al calcular, recordemos la aplicación de la regla, menos 1, 2, menos 3, 1, 5, 0, menos 1, 2, menos 3, y esta vez vamos a reescribir nuevamente las dos primeras filas, menos 1, 2, menos 3, 1, 5, 0. Hacemos
producto de los elementos de la diagonal principal, 15, más sus paralelas, producto de los elementos de las diagonales paralelas, menos 6 y 0, menos suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. De modo que al resolver vemos que efectivamente el determinante de esta matriz es nulo. Prestemos atención al axioma 4 que nos habla del determinante de la matriz identidad. Afirma que el determinante de la matriz identidad es siempre 1. Lo vemos en el cálculo del determinante de la matriz identidad de orden 2 y también en el cálculo del determinante de la matriz identidad de orden 3. No importa cuál sea el orden de la matriz identidad, su determinante vale 1. Hemos visto en ejemplos los 4 axiomas de la definición de determinante. A partir de estos axiomas se pueden demostrar una serie de propiedades. Comencemos por la primera de ellas. Si en una matriz cuadrada se permutan dos líneas entre sí, los determinantes son opuestos. Aquí está planteado para columnas, pero también se puede plantear para los renglones o filas. La segunda propiedad establece que si en una matriz cuadrada una fila o columna es nula, está dada por el vector nulo, entonces su determinante es 0. La tercera de las propiedades plantea que si en una matriz cuadrada una columna o fila es combinación lineal de las restantes, entonces su determinante es 0. Mientras que la cuarta establece que si en una matriz cuadrada a una fila o columna se suma una combinación lineal de las restantes, el determinante no cambia. El valor de ese determinante no se altera. Todas estas propiedades se pueden demostrar a partir de los axiomas que hemos aceptado. Vamos a ver dos de esas demostraciones. Vamos a demostrar la primera de las propiedades que hemos enunciado. Para hacerlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir en la matriz A, con la cual vamos a trabajar, las columnas y-ésima y j-ésima por la suma de las mismas columnas, A sub i más A sub j. De manera tal que al hacerlo, en base a uno de los axiomas, si en una matriz dos líneas, filas o columnas son idénticas, el determinante es nulo. Eso lo establece el axioma 3. Ahora, vamos a aplicar axioma 1 a cada una de las columnas que se descompone en dos sumandos, de modo tal que al aplicarlo sobre la primera de las columnas que se descompone en dos sumandos, nosotros tenemos la suma de dos determinantes. El primer determinante conserva el primero de los sumandos, el segundo determinante conserva el segundo de los sumandos. Y vamos a volver a aplicar el axioma 1 a cada uno de estos dos determinantes descomponiendo en la suma de otros dos.
de modo tal que A sub i queda en el primer sumando A sub j en el segundo. Y luego A sub i queda en el primer sumando y A sub j en el segundo sumando. Ahora vemos que podemos aplicar axioma 3 en el primer término de la suma y en el cuarto término de la suma, porque tienen dos columnas idénticas, los determinantes son nulos. De modo que nos quedan solo dos de los sumandos. Teniendo en cuenta que los determinantes son escalares, son números reales, podemos afirmar entonces que efectivamente, si permutamos dos líneas en una matriz, sean filas o sean columnas, los determinantes resultan opuestos. Con lo cual, hemos demostrado la primera de las propiedades. Vamos a ver la demostración de la segunda propiedad. La segunda propiedad afirma que si en una matriz una línea, fila o columna es nula, su determinante lo es. Entonces lo que vamos a hacer es pensar esa columna, en este caso nula, como el producto entre el escalar 0 y la columna A sub i. De modo tal que aplicando la propiedad que nos permite, o el axioma, mejor dicho, que nos permite extraer factor común por fila o por columna, demostramos que la propiedad se cumple. Las siguientes demostraciones no las vamos a ver. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es, con ejemplos, analizar cada una de las propiedades, verificarlas. No son demostraciones, son solo ejemplos de aplicación. Veremos las propiedades en ejemplos. Comencemos por la propiedad 1, la que nos habla de permutar dos líneas entre sí. Tomamos la matriz A de orden 2 y calculamos su determinante. Recordemos que al ser una matriz cuadrada de orden 2, vamos a resolver producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria. De modo que al realizar los cálculos vemos que el determinante de esta matriz es menos 3. Permutaremos ahora los renglones 1 y 2 y de este modo armamos la matriz B. Calculamos el determinante teniendo en cuenta producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria. 3 por 1, 3, menos 0 por menos 2, 0. Resolvemos y vemos que el resultado es 3. Efectivamente, si se permutan dos líneas en una matriz, los determinantes que se obtienen son opuestos. Es lo que ya habíamos demostrado, que ahora lo vemos en este pequeño ejemplo. Veremos ahora un ejemplo para la propiedad 2. La propiedad 2 hace referencia a matrices donde una línea, fila o columna es el vector nulo y afirma que en este caso, y ya lo demostramos, el determinante vale 0. Vamos a calcularlo aplicando regla de Sarrus, dado que es un determinante de orden 3.
Otra de las formas de aplicar Sarrus es hacer producto de los elementos de la diagonal principal más paralela por vértice opuesto, paralela por vértice opuesto. Aparece ese primer grupo de 0 más 0 más 0. Lo mismo hubiésemos obtenido si, como en los casos anteriores, tomamos la matriz y luego de la última fila reescribimos las dos primeras. Vean que al hacer diagonal principal más paralelas, los productos correspondientes son iguales. Menos la suma de los productos, decíamos, de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Al trabajar sobre la matriz sin escritura, podemos hacer diagonal secundaria más paralela por vértice opuesto más paralela por vértice opuesto. El valor del determinante efectivamente es 0, tal como lo habíamos demostrado. Veremos ahora la propiedad 3. Y para eso vamos a tomar una matriz en donde la columna 3 es combinación lineal de las columnas 1 y 2. ¿Por qué es combinación lineal? Porque hicimos un escalar, en este caso el 3, por la columna 1, más otro escalar, en este caso el 2, por la columna 2, y sumamos. Planteamos el determinante y vamos a resolver aplicando Sarrus, de modo tal que tenemos 2 más 2 por 1 es 2, más 2 por 4, 8, por 0, 0, menos 1 por menos 1 por 0 es 0, más 4 por 1 por menos 1 es menos 4, más 2 por 2, 4 por 2, 8. Esto es determinante de A igual a 0. Efectivamente, lo vemos en el ejemplo, tiene demostración la propiedad, se puede lograr la demostración a partir de los axiomas. Si en una matriz cuadrada una línea, fila o columna es combinación lineal de las demás, se obtiene a partir de las demás, haciendo un escalar por la primera más otro escalar por la segunda y así hasta la enésima, su determinante es nulo. Veamos la última propiedad. Para ello vamos a utilizar una matriz cuadrada de orden 3 y la propiedad plantea que si en una matriz se agrega a una línea, sea fila o columna, una combinación lineal de las restantes, el determinante no se altera. Esto va a ser útil para el cálculo de determinantes de orden mayor que 3. Vamos a resolver el determinante de A inicialmente aplicando regla de Sarrus. Para ello vamos a escribir la matriz A, 2 menos 1, 1, 0, 1, menos 1, menos 3, 0, 1 y a continuación las dos primeras columnas. De modo que podemos plantear
suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas, esto es 2 más 0 más menos 3, menos suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas, esto es menos 3 más 0 más 0. Resolvemos y llegamos al valor del determinante de la matriz cuadrada A dada. Ahora armamos una nueva matriz. Para ella lo que vamos a hacer es a la columna 1 sumarle una combinación lineal de las columnas 2 y 3. En particular sumamos columna 2 más menos 2 por columna 3, pero podríamos haber tomado escalares cualesquiera. Vamos a plantear el cálculo del determinante de esta matriz también por regla de Sarrus, para lo cual vamos a escribir los elementos de la matriz 8, 0, menos 3, 0, 1, 0, menos 2, menos 1, 1, 8, 0, menos 3, 0, 1, 0. Reescribimos las dos primeras filas. Y vamos a hacer suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas más menos 2 por 0 por 0 en este caso, menos suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Esto es 8 más 0 más 0 menos 6 menos 8 más menos 8 más 0. Al resolver, obtenemos el valor del determinante. Con esto hemos visto en ejemplos las propiedades y cerramos la primera parte de determinantes.